Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros listísimos para empezar con los comentarios de las noticias que ustedes ya vieron en nuestro resumen. Voy a presentar primero a mis invitados que me acompañan esta noche para esta conversación. Está con nosotros José Carlos Requena, editor de política del diario El Comercio. José Carlos, gracias por venir. Omar Chejade, ex vicepresidente de la República. Y Natalia Primo, ex congresista de la República y abogado. Abogados, 2 contra 1. Vamos 2 contra 2 seguidos. Está equilibrada. Pero ustedes son casi abogados, Sacha abogados. Claro, bueno, la coyuntura obliga un poco, pero no tanto. No tanto. Sí. Déjenos quedarnos en nuestras respectivas esquinas. Muy bien, señores. Pedro Chávarri otra vez hizo noticia en nuestro país. Primero se archivó la denuncia. Ojo, ahí hay que ordenarnos un poquito porque son un montón de cosas que se están viendo en el caso de Chávarri en el Congreso de la República. Está el pedido de Juan Cheput, que está en deliberación en este momento, para ver si se le inhabilita 10 años del servicio público y se le destituye de el cargo de fiscal que tiene. Está también el pedido de la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, para que se le levante y se le permita, se le levante la condición que tiene, la inmunidad que tiene, y pueda ser investigado por la Fiscalía por el caso de deslacrado de la oficina en la que se vio involucrado. Y además habían presentado los congresistas de Nuevo Perú, me parece, de Frente Amplio, gracias Catalina, una denuncia en el mismo sentido que la de la fiscal Ábalos. Esa es la que se archivó el día de hoy. ¿Cuál ha sido el problema? Que al archivarse la denuncia de la fiscal Ábalos por un tema de orden no se puede ver en esta legislatura, que hay que decir también ya está terminando, y esto se tiene que ir hasta la próxima legislatura. Es decir, le han dado un tiempo de respiro al fiscal Chávarri con esta decisión que huele otra vez a blindaje. El fiscal Chávarri estuvo hoy día en la comisión permanente porque tiene derecho a defenderse del pedido que se ha hecho para que no sea funcionario público durante 10 años. Y en ese escenario se despachó contra Tutili Mundi. Rajó de los fiscales, criticó la forma como se han venido llevando los casos de Alan García y Keiko Fujimori y otra vez amenazó o señaló que lo que pasa es que Vizcarra le teme a que lo investiguen sobre el caso Chinchero. Ese es el menú. Ese es el menú, Chávarri, que tenemos que tratar de desenredar el día de hoy. Empezamos con José Carlos Requena para que nos ayuden a ordenar un poco las cosas. ¿Hay blindaje, José Carlos, en el tema del archivamiento o se trata más bien de un tema de formas? Bueno, eso creo que lo del blindaje recién lo vamos a ver con lo que se está deliberando ahora. Ahora con la propuesta del Frente Amplio, más bien como que hubieran utilizado el mismo recurso que había utilizado el señor Segura y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que además no son solo los fujimoristas los que tenían o los que más bien ciñéndose al reglamento del Congreso lo iban a hacer. Creo que de las 3 o 4 acusaciones que tú has comentado, la más sólida era la que había presentado el congresista Cheput. Vamos a ver cómo se plantean las condiciones en torno a este tema. Hay que recordar que todas las anteriores básicamente se han archivado. Se han archivado. Pero Cheput es la más consistente. Por lo menos de lo que se conoció y del sustento que ha tenido el congresista Cheput hace algunos días, era lo que se hacía pensar, ¿no? Ha pedido inhabilitación por 10 años. Sí, ¿no es efectivamente. Contra todo cargo público. Y has hecho bien tú en señalar, porque la verdad, y esto no como abogados, sino como periodistas y también ciudadanos, ya uno termina un poco confundido con tantas acusaciones y con tantos archivamientos. Y esta percepción de blindaje que tú has hecho, a las que tú has hecho alusión, inevitablemente queda, ¿no? Porque, claro, se vota, no pasa, se vota, no pasa. Y en algunos casos, como el de la señora Ábalos, sí entiendo que no ceñirte al reglamento, es decir, volver a revisar este caso en esta legislatura, sí creo que abriría un flanco al proceso del que se podría agarrar Chávarri y su defensa para viciar el proceso. Y creo que ahí sí es prudente esperar la siguiente legislatura, ¿no? Porque lo que decían era, si es que no se hubiera mandado al archivo este proceso presentado por Frente Amplio, hubiera podido juntarse con la señora Ábalos y salir todos juntos. Claro. Pero no estamos para experimentos con el sí, y además yo creo que en este afán de poder sancionar a un funcionario, yo creo que hay que hacer el esfuerzo por tener una acusación sólida. No sé si
por lo menos la del Frente, no he revisado el detalle, la del Frente Amplio, pero por lo menos el debate no parecía tan sólida como la que había presentado Cheput antes. Recordemos que, y esto no es con el ánimo de defender a nadie, simplemente nos toca poner las cosas en contexto. Cuando los de Frente Amplio presentaron su acusación por este caso del deslacrado, lo que contestaron los congresistas fue: nosotros vamos a esperar que se presente la acusación de Fiscalía, porque Fiscalía lo está revisando y preferimos no darle curso a esto, sino esperar a la señora Ábalos. Eso no se ha archivado. Lo de la señora Ábalos está ahí esperando. Está ahí, claro. ¿No? Y creo que sí, otra cosa y esto ya no en términos jurídicos, sino la defensa de Chávarri ha acogido básicamente todos los sustentos que tenía o que ha tenido tradicionalmente Fuerza Popular. Y creo ahí sí, viendo, digamos, esta cuestión de que me quieren sacar porque yo quiero investigar a Vizcarra, sí de alguna manera no le hace favor a su defensa porque politiza un caso que él podría sustentar, si cree tener la razón de su lado, podría sustentar con asuntos meramente factuales, ¿no? Y no con suposiciones, ¿no? Digamos, hoy sigue siendo fiscal, ¿no es cierto? Y si él tiene las benditas pruebas que darían a conocer que el señor Vizcarra cometió actos de corrupción, por favor, señor Chávarri, todos somos los más interesados en que las haga públicas, ¿no? Estamos hartos de los falsos santos y de los falsos probos, ¿no? Si el señor Vizcarra ha cometido un acto de corrupción, por favor, que se haga público ya, porque estas amenazas de debajo de la mesa no ayudan a nadie. Natalia, ¿tiene razón el Congreso al archivar esto para esperar la acusación de la Fiscalía? Yo les hago una confesión. A ver. Yo he llegado recién de viaje. He estado en una audiencia toda la mañana hasta las 2 de la tarde y la verdad es que yo no he seguido el debate ni sé qué se ha discutido. Pero en términos formales. En términos formales más o menos te voy a decir. Mejor que no hayas escuchado porque lo puedes analizar en frío. No he escuchado nada y además debo confesar que he recurrido a páginas web de varios medios y la verdad he tenido más confundido de qué cosa, porque cada uno tiene una visión de ver el tema, ¿no? Coincido contigo en que si el fiscal Chávarri tiene, diríamos, pruebas que involucran al presidente, aunque el presidente tiene un mandato, diríamos, de protección constitucional, no hace bien que esté amenazando, sino más bien presentando los documentos que pueda tener. Y se evaluará la gravedad para ver qué se hace, ¿no? Se evaluará. Puedo entender desde el campo personal que, claro, frente a, diríamos, a todo lo que le ha llovido a Chávarri, prensa, Congreso, opiniones políticas, en fin, todo lo que el fuego graneado que le ha caído, tenga una reacción personal emotiva, lo puedo entender. Pero evidentemente frente a una acusación que pide una inhabilitación por 10 años, que es lo máximo que permite la Constitución, yo creo que la defensa es una defensa de qué se me acusa, qué se me pone. Y sí seguí ahora, diríamos, en la tarde, parte de la cuestión permanente, ¿no? Entonces, yo he escuchado a unos parlamentarios, por ejemplo, sostener que como esto es una suerte de juicio político, no hay que ser tan estricto. Bueno, evidentemente, cuando alguien va a ser inhabilitado, sí, pues efectivamente no es un juicio, digamos, penal que requiere pues una tipificación pues puntual, detallada, elementos de convicción, no. Pero tampoco es algo que puede ser tan, digamos, gaseoso, digamos, genérico, ¿no? Y por lo menos de lo que he leído, me parece que la acusación en muchas cosas peca de eso, ¿no? Se ha violado la independencia de poderes, se ha faltado la jerarquía constitucional, una cosa pues, pero hecho fáctico, puntual, ¿cuál es la infracción constitucional? ¿No? Entonces, creo que ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Que Juan Cheput la argumentó bastante bien y está No he leído. Y había como cierto. Mentiría si digo no lo he leído, ¿no? Da la impresión que para Chávarri la suerte está un poco echada. Y creo que él lo interpreta así, por eso aprovecha el escenario para despacharse y decir todo lo que tiene que decir en contra de quien lo tiene que decir. Pero cuidado, porque para tú inhabilitar por 10 años requieres 2/3 del número de parlamentarios. O sea que tampoco es que es una
cifra fácil de obtener. No, y con el fujimorismo nunca se sabe. No, o sea, no es que... Esa combinación fujimorismo-Chávarri es rarísima. Eso que tú me digas, la suerte es echada, yo te diría con cargo inventario, ¿no? De acuerdo. No es tan sencillo. Muy bien, de acuerdo, no es tan fácil. En todo caso, tampoco va a ser fácil de desestimar la acusación de la fiscal Ábalos. O sea, el pedido de levantamiento de inmunidad de la fiscal Ábalos, porque ahí sí, el caso del deslacrado es bien... Claro. O sea, hay que investigarlo, sí, claro. Ahí hay hechos muy concretos, sí. Y vamos, es un pedido de la Fiscalía que sí tiene una investigación bastante más sólida que la que podían presentar los congresistas, ¿no? Sí, mira, tú preguntaste si había blindaje. Yo te voy a siempre ser frontal, como siempre lo he señalado. Yo creo que sí hay blindaje, o por lo menos hay tentativa de blindaje. Pero ya como que con pocas ganas, ¿no? Mira, porque Chávarri ya no es Chávarri, pues. Sí, ¿no? Ya no es fiscal de la Nación. Sí, ¿no? Pero ¿qué cosa más podrá saber Chávarri también, ¿no? A ver, así es. Digamos, Chávarri piensa que la suerte está echada o que está cerca de estar echada. Yo creo que sí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como piensa que la suerte puede ya estar casi echada, juega a los últimos haces que le quedan, es decir, el fujimorismo y el aprismo que, digamos, en estos últimos 8 o 9 meses lo he estado defendiendo. Algunas veces con razón y otras veces sin tanta razón, por supuesto. Y es por eso que él, básicamente, lo regular que he podido escuchar de él hoy día, ha hecho una suerte de discurso político, ¿no? De una autodefensa política. Porque, por ejemplo, dice algunas cosas que son unas falacias, ¿no? Por ejemplo, dice... que cuando retiró del caso a Pérez y a Vela se lo criticaba porque era fin de año, era año nuevo. Y era evidentemente pues que porque era año nuevo quería que de alguna manera, como lo hizo Kuczynski con el indulto a Fujimori, esto amaine de alguna manera la protesta popular. No lo consiguió, pero esa fue la tentativa. Además, y lo considera con la famosa detención de Alan García. O sea, no hay punto de comparación entre el cese de los fiscales en 31 de diciembre con el día anterior que detienen a García, porque García, el día anterior a Semana Santa, en Semana Santa o a posteriori de Semana Santa, iba a ser detenido. Y evidentemente las pruebas que han ido saliendo y las declaraciones de Barata, de Atala, del hijo de Nava, de Odebrecht, etcétera, incriminan directamente a García. Y él sabía que evidentemente no le quedaba otra alternativa. Entonces, hacer esa comparación, defender a Keiko Fujimori, prácticamente es una torpeza, pues, ¿no? O sea, más allá de que tenga una razón, olvidémonos un ratito que si tiene una razón. Las formas es torpe. Porque, a ver, hay un aspecto que es fundamental. Su abogado, Julio Rodríguez, que hay que reconocer, es un muy buen abogado, ¿no? Discutíamos acá porque vino el doctor Chávarri a conversar con nosotros la semana pasada, no, la antepasada, y yo decía, no, tú para ver el accionar de una persona o para juzgarla no tomas un elemento, sino es un conjunto de indicios y se le acusa de estar obstruyendo la justicia, o sea, de no permitir que la justicia hiciera su labor, de entorpecer el trabajo de los fiscales, ¿no? Cuando Julio Rodríguez me decía... mover a los fiscales de su cargo son parte de su prerrogativa como fiscal de la Nación. Sí, claro. Es cierto. Sí, es verdad. Pero eso no quiere decir que esa no sea una facultad que usas indebidamente para entorpecer la justicia. Pero tampoco es usual que tengas un fiscal de primera instancia que públicamente se despacha contra el fiscal de la Nación. Eso tampoco es ni es usual ni es aceptable. Porque en todo caso hay mecanismos para, si tú tienes una crítica, cuestionamiento, denuncia, para hacerlos de manera formal. Seguro, pero no fue solo contra solo contra Pérez, fue también contra Vela, eso además vino acompañado pero no te olvides que esto se inicia pues con una declaración, creo que del fiscal Pérez, ¿no? Que dice ahora esperemos que... Entonces, eso tampoco... Claro, yo creo que el actuar de Chávarri en el ejercicio del cargo ha sido torpe, muy torpe. Inclusive cuando desde el inicio, cuando niega la reunión con los periodistas, después cuando diríamos saca a los fiscales, en la forma que los saca, pone a otros que le renuncian al día siguiente, sin ningún tipo de... Después lo repone, una cosa que era un contrasentido. Además, por ejemplo, insiste en que quiere saber los términos del acuerdo con Odebrecht cuando se le dice en 20 idiomas que él no tiene por qué, que se le puede dar una información general, pero que... Patricia, pero eso es otro tema. Por ejemplo, ha dicho que el acuerdo con Odebrecht ha sido
pernicioso, perjudicial. Y no es así, porque se han ido sabiendo lamentablemente hasta dónde los políticos peruanos han llegado al lodo. Pero a ver, José Carlos, esa puede ser incluso su opinión. El tema es que él como fiscal de la Nación no puede impedir que los fiscales a quienes les dio ese cargo hagan su trabajo, ¿no? Creo que hay que recordar también las condiciones en las que Chávarri asume el cargo, porque Chávarri asume el cargo y todavía era instrumental y útil al fujimorismo, ¿no? A Fuerza Popular. Entonces, de hecho, recordarán que el único alto funcionario que lo recibe es Daniel Salaverry, que recién había sido elegido presidente del Congreso. El presidente no fue a la juramentación, el premier no fue a la juramentación. Y de hecho, las primeras reacciones de Chávarri también eran un poco en ese sentido. Hay un tuit famoso en el que le dice: señor Vizcarra, sí, vamos a acelerar los casos y también los 48 que usted tiene pendientes, ¿no? Entonces, eso ya abonaba, y claro, lo que dice Natale, que efectivamente un fiscal en una institución jerárquica como es el Ministerio Público, hacer esas críticas públicas son por lo menos indecoroso, yo no sé si faltas a la función. Pero todo eso fue abonando a que él se fuera aislando, paralelamente Keiko Fujimori entra a prisión, el fujimorismo un poco que se desbanda, entonces él ya no tiene la protección que tiene el fujimorismo, y por otro lado Fuerza Popular tampoco ya no le era útil. Así es. Y de hecho ahora, ¿qué tan útil? O sea, ya no creo que lo sea. Entonces, ese fue el peor creo que negocio Fuerza para Popular... ambos. Yo creo que sí, y creo que Fuerza Popular, el mayor ánimo que tendrá de defenderlo será básicamente para no darle el gusto a los que lo quieren sacar. Porque en términos meramente, digamos, de influencia política o algo que siempre son cosas que se rumorean, no creo que tenga mucho, ¿no? Y no creo que Chávarri, yo no sé si tiene tantos meses amenazando con supuestas pruebas que involucran al presidente Vizcarra, ya como que parece el Pedro y el Lobo un poco, ¿no? Claro, la denuncia o las denuncias supuestas contra Vizcarra por parte de Chávarri ya parecen anacrónicas, ¿no? O sea, fueras y pasadas de tiempo. Además que la saga, por amor de Dios, es una falta a su función. Tener pruebas de algo y no hacer su trabajo. Aparentemente no las tiene. Probablemente han habido sospechas, indicios, pero no las hay. Entonces el manotazo de abogado es: oiga, usted hizo esto, yo sé que ha hecho esto, pero no hay ninguna prueba que la ponga sobre el tapete, sobre la mesa, ni antes, ni durante, ni después. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además, ahorita ya circula en redes sociales, hay una cuenta falsa en Twitter, yo ni tengo Twitter, pero me han estado pasando los tweets de una persona que se pone a hablar de una serie de acusaciones que habría contra Vizcarra y coimas que habría recibido. Perfecto, pero de verdad, si esto no se ampara en una prueba concreta, no deja de ser un rumor. Pero ¿no? también hay que decir que esta suerte de caracterización de Chávarri, que como yo digo ha sido torpe en el ejercicio de su función como líder de una, diríamos, organización criminal, que muy bien hoy día lo aborda Ricardo Uceda en La República, con mucha... Un titular provocador también. Sí, pero, desorganización criminal. Sí, así es. Pero más parece Sí, pero muy bien, o sea, analizado, y además con la calidad de Ricardo y la honestidad conocida de Ricardo, también hay que decirlo, ¿no? O sea, para mí Chávarri ha sido torpísimo en el cargo, pero tampoco es que haya la prueba pues contundente, evidente, de que pues... Pero pero creo que a raíz yo de creo que Ballén, él ha tenido, fíjate, ¿cuál es su declaración? ¿Cuál es? Niega la reunión con los periodistas, ¿no? Fue torpe. Torpe. Pero no solo eso, Nadal. Pero de ahí, si hubiera sido solo eso, yo creo que incluso a partir después de ahí, reacciona bien, porque coloca a fiscales, o sea, ordena pero a los partir casos de ahí corrupción. ya le ponen ya el San Benito de que es... Sí, no. Y además, de verdad. Yo no conozco a Chávarri, por si acaso, ni soy penalista. Te mencionan en un audio que te compromete. No te culpa, pero te compromete. Tienes un flanco abierto ahí, no es lo suficientemente importante como para que te vayas y dejes tirado tu puesto, pero no te enfrentas a la gente que está trabajando contra la corrupción todos los días, pero ya ahí no se genera públicamente. una guerra de plumitas en la cual uno le dice en televisión una cosa, el otro le contesta. Por eso yo digo que uno cuando está en esos cargos tiene que saber cómo reaccionar frente a situaciones como se presentan, ¿no? O reaccionas mal porque no te queda otra, que es la sospecha, bueno, ¿no? okay. Pero porque te aferras a defenderte. Tú no eres líder de una organización criminal, ni eres, ¿cómo se llama? El mafioso number one de Sudamérica, en base a sospechas, pues.
En base a presunciones, a que me dijo hermanito, a que me habló pero si patita. eres un fiscal que entorpece la justicia y que no permite que los fiscales hagan su trabajo, si los cambias, si pides datos que no debes, pero de ahí, si tomas un montón de decisiones, ¿no? Sí, pero como te digo, yo diría que si uno ve las cosas en retrospectiva, creo que las tintas se cargaron por ambos lados en su momento, más allá de lo que era lo previsible, ¿no? Lo que sí está claro, vamos a hacer una pausa, es que probar organización criminal no va a ser fácil. No va a ser fácil ni para Chávarri ni para ninguno de los que está siendo acusados. De hecho, era uno de los flancos de la extradición de Inostroza, ¿no? De pedido de extradición de Inostroza. Como lo es el lavado de activos para aquí, el caso, sí. Que lo advertimos, tú recordarás, que advertimos que ese hecho. Pasa que el error que tienen muchos jueces o fiscales es pensar que solamente porque son 3 o más implicados es organización criminal. Para que haya organización criminal tiene que haber una columna vertebral, una organización que sea básicamente criminal, una columna vertical, ¿no es cierto? Una estructura criminal. Pues se fuerza la figura. Un rol de funciones. Que yo no estoy segura que sea un error, yo creo que es una táctica. Yo creo que es una táctica para poder conseguir... o sea, tú empiezas a investigar por organización criminal y eso te da derecho a meter 36 meses de prisión preventiva. Eso es inaceptable en un Estado constitucional de derecho, ¿no? O sea, que las autoridades fuercen las figuras para imputarte un delito que es consciente que no, para tener ventajas procesales, es inaceptable. ¿Y quién pone el freno ahí? El juez. El juez. Ese es el tema. Y cuando pone el freno, el juez le cae, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Autónomo. Pero lo cierto es que creo que yo sí creo que la suerte de Chávarri está echada. El Congreso, además, tiene mucho que perder si blinda esta vez a Chávarri, ¿no? Yo creo que lo que se ha archivado ahora no me parece tan grave, porque viene lo de la fiscal Ábalos, que es mucho más sólido, ¿no es cierto? Y lo de Cheput es tremenda bomba que yo creo que no se van a atrever a evadirla esta vez, tenía un ¿no? trámite. Yo tengo mis dudas, Patricia, yo tengo mis dudas. Porque además está tan desprestigiado el Congreso de la República. Que ya le da lo mismo. Ya le da lo mismo, Chana, que Juan. Es más, hay en estos momentos cientos o miles de ciudadanos que están en las calles contra el Congreso. Entonces, digamos, está tan desprestigiado que una raya más al tigre y la verdad que no va a cambiar las cosas, ¿no? Vamos a ir a una pausa para analizar eso, porque Vizcarra ha aprovechado también el contexto para que le caiga al Congreso, para que le caiga a su chiquita diciendo que no se comprometen con la lucha anticorrupción y siguen blindando a corruptos, y además hay también una movilización en las calles que pide el cierre del Congreso. ¿Estamos en ese punto? ¿Vamos a llegar a ese lugar? La verdad que peligroso escenario, porque lo analizamos a la vuelta. El fiscal supremo Pedro Chávarri se defendió ante la comisión permanente, señalando que no ha ido a pedir un favor, sino justicia, y cuestionó en todo momento al fiscal José Domingo Pérez y al presidente de la República, Martín Vizcarra. A su turno, el fiscal supremo Tomás Gálvez pidió que el informe que lo vincula a los cuellos blancos debe ser archivado. Afirma que él es el incómodo para Pablo Sánchez. El presidente Martín Vizcarra sostuvo que el Congreso no tiene voluntad de llegar al bicentenario con una democracia fortalecida mediante la reforma política. A 35 años de prisión fue sentenciado Carlos Hualpa Vacas, quien prendió fuego a la joven Eivy Ágreda, ocasionando su muerte semanas después. El Papa Francisco condenó de nuevo la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México y reiteró su defensa hacia los migrantes. Vive los atardeceres más inolvidables con América Bonita de Despegar. Ofertas hasta en 12 cuotas sin intereses. Además, compra tu paquete de vuelo o alojamiento a cualquier destino con 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA solo en la app. Despegar. Vivir viajando. Nunca pensamos que caminar tanto nos iba a llevar tan lejos. Pero con paso firme, hoy nuestros planes se fueron realizando con distintos pensamientos. Con planes pequeños, medianos y cada vez más grandes. Y es que todo empezó con la idea de nuestros padres. Nos enseñaron que para crecer, el respaldo es importante.
Saca tu crédito en esta campaña y juntos lucharemos por una sonrisa. Gracias, papás. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El Instituto Geofísico del Perú informó un sismo de magnitud 7,2. Nuestra fuerza informativa en radio, web, redes sociales y televisión trabaja las 24 horas para llevar la noticia más precisa y completa a todo el Perú. Recuerden, nosotros estamos en contacto con ustedes a través de todos nuestros medios. Somos los primeros en llevarte los detalles de los hechos que conmocionan al país. RPP, confianza por todos los medios. Vive los atardeceres más inolvidables con América Bonita de Despegar. Ofertas hasta en 12 cuotas sin intereses. Además, compra tu paquete, vuelo o alojamiento a cualquier destino con 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA solo en la app. Despegar. Vivir viajando. Siente el poder de un verdadero rockstar. Participa y llévate una guitarra Gibson Les Paul. Para ganar, sube un video a tus redes sociales tocando un solo de un clásico del rock and pop con el hashtag Rockstar Oxígeno y etiqueta a la radio. Para más información ingresa a oxígeno.com.pe. Vive las experiencias más inolvidables con América Bonita de Despegar. Compra tu vuelo a Miami desde $312, exclusivo pagando con tarjetas de crédito BBVA por la app. Despegar. Vivir viajando. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Vive las experiencias más inolvidables con América Bonita de Despegar. Compra tu vuelo a Miami desde $312, exclusivo pagando con tarjetas de crédito BBVA por la app. Despegar. Vivir viajando. De las 62 disciplinas que estarán presentes en los Panamericanos Lima 2019, 23 son clasificatorias para Tokio 2020. Además, habrán 39 deportes, 3 más que en los Juegos Olímpicos. Se incluirán nuevos deportes que harán su debut en esta edición, destacando el frontón, físico-culturismo, surf y skateboarding. Presidente Martín Vizcarra, luego de que nos enteráramos que no procedió esta acusación contra el señor Chávarri, hay que decir, ya venía con voto negativo de la comisión y lo que se ha hecho es mandarla al archivo. Nos hubiera encantado que no se mande nada al archivo con Chávarri, pero tampoco se trata de acusarlo de cualquier manera para que luego las acusaciones se caigan. Esta vez lo que se ha hecho es mandar al archivo algo para que el caso de la señora Ábalos, que es la que está haciendo la acusación desde Fiscalía, pueda entrar en la próxima legislatura. ¿Qué dijo el presidente Vizcarra a raíz de este tema? Nos piden también que luchemos contra la corrupción, nos piden que tomemos acción sobre la institucionalidad y la democracia, y eso se logra también con mejores instituciones a través de la reforma política que hemos planteado. Reforma política que queremos llevar adelante, reforma política que tiene que ir
pasar por el Congreso, pero necesitamos que el Congreso tenga un cambio de actitud, y eso lo hemos dicho. No hay un cambio de actitud, como usted bien lo ha manifestado, que no hay voluntad de llegar al bicentenario con una democracia fortalecida, no hay voluntad de llegar al bicentenario con instituciones que tengan la confianza de la población. Eso es lo que falta. Sobre el archivamiento del Congreso, de la denuncia contra el ex fiscal de la Nación, Chávarri, creo que la población es la que va a sacar su conclusión y va a ver. Desde que yo he sido autoridad, me han hecho más de 50 investigaciones y ninguna ha prosperado, porque siempre nuestra actitud y nuestro comportamiento ha sido absolutamente honesto y transparente. Muy bien, deja a que la población juzgue este archivamiento contra Chávarri, y en algo sí tiene razón. Mientras no le saquen pruebas de que has tenido actos de corrupción, en realidad no solo la denuncia se debilita, sino que lo fortalecen, porque parece que lo estuvieran atacando como enemigo político. José Carlos. Porque efectivamente en este caso al menos son varios casos, son casi 50, desde la campaña del 2016, recuerdo el debate vicepresidencial que RPP organizó, en que ese fue uno de los centros del ataque de Víctor Andrés García Belaunde a Martín Vizcarra, y la verdad como que no agarró vuelo, porque efectivamente ninguna de las acusaciones había prosperado. Chinchero, fíjate tú, sí puede ser su talón de Aquiles, ¿no? Porque insiste en seguir haciendo Chinchero. Yo no voy a opinar si está bien o mal, pero tú escuchas Chinchero, piensas en Vizcarra, piensas en Kuczynski y piensas que está todo mal, ¿no? Sí, además por las condiciones en las que esto se estuvo forzando, ¿no? Ahora, sí, del lado en el que dice tenemos la mejor intención, tenemos toda la intención de llevar adelante la reforma política, sí, eso no se condice con la actitud de la semana pasada y de esta semana, de que el premier diga no tengo tiempo, tengo una reunión con sindicatos. Yo no sé si es tan prioritaria la reforma política para el Ejecutivo, cómo es que le dan este tipo de alargadas, ¿no? Pregunta, ¿Vizcarra cree que va a lograr la reforma política o ya se dio cuenta que no la va a lograr y ha decidido cargarle toda la responsabilidad al Congreso? O sea, llegar al bicentenario sin nada de lo prometido y decir, bueno, yo les dije, ustedes no quisieron. Porque yo ya a estas alturas me parece que, de verdad, nada de lo que hace está empujando la reforma política. Yo no sé si Vizcarra ha leído la reforma política, en primer lugar, objetivamente, ¿no? Yo creo que es una reforma que tiene una propuesta que tiene un error de análisis del saque, porque se sustenta en un supuesto desbalance en el sistema político en favor del Congreso, cuando es a la inversa. Y las propuestas que hacen no van a llevar, diríamos, a ningún cambio sustancial. O sea, estamos nuevamente a un enfermo de corazón abierto haciéndole la pedicure, ¿no? Nuevamente. Y me parece que su forma de permanentemente confrontar casi de manera monotemática es otro error. Otro error que irresponsablemente, desde mi punto de vista, lo que busca simplemente es asusar más a la población, pero ese no es el rol de un presidente, ni el rol que yo aspiro de un presidente. Ahora, más allá de las opiniones que puedas tener, Natales, sobre la reforma política, que me parece válida, o sea, las haces desde tu conocimiento, lo cierto es que sí me parece que el presidente tiene que reclamar debatan, sí, pues, ¿no? O sea, no me archiven las cosas, debatan. Pero como dice José Carlos, mire, si yo hubiera sido el presidente de la Constitución y el señor del Solar me suspende, primero no hace el desplante y después me suspende la cuestión, yo suspendo el debate de los proyectos del Ejecutivo. Así. Hasta que se presenten los señores. Se acabó. Y debato otros proyectos. Ya, pero eso es de guerra declarada, ¿no? Que sí, es así, mata gente, No, es que el Congreso se hace respetar. El Congreso no puede ser, pues, el hijo feo al cual todo el mundo... No, es que ya es, pues, no, Natalia, ya es. No, pero es que, fíjate, por ejemplo, mira, yo he escuchado la siguiente declaración. La siguiente declaración he escuchado yo, ¿no? No se quiere reformar la inmunidad porque estos parlamentarios quieren ser protegidos y quieren que no se les investigue. Oye, todas estas reformas, si se aprueban, regirían a partir del año 2021, o sea, no serían parlamentarios. O sea que eso es una... Pero fíjate el discurso que lo que busca es asusar a la población contra un poder constituido. En segundo lugar, la propuesta de reforma, porque es muy bonito hablar, sí, no cabe la menor duda que el Perú, desde su sistema político, está enfermo. Entonces pues, sí hay que sanarnos, pues sí, tenemos que curarnos. La cosa es el cómo. Si tú analizas la propuesta
que está presentado, si se analiza la propuesta, esta propuesta no tiene ninguna solución, diríamos, para el nivel de enfermedad que tiene el paciente. Pero entonces estamos haciendo una suerte, pues, diríamos, de campaña con bombos y platillos de algo hueco para crear otra vez la falsa expectativa a la población que tenga una nueva desilusión, como se hizo con el sistema de justicia, que a tontas y a locas, ¿no es cierto?, atolondradamente se impulsó una norma que no va a traer ningún cambio y que va a ser una nueva destitución. El día de ayer, o antes de ayer, se ha elegido al señor Vizcarra presidente del Consejo para la Reforma del Sistema Judicial. Una barbaridad, es más, una ley impulsada que es una barbaridad, porque fíjate, el Poder Judicial existe para controlar los abusos de otro poder. Y el principal vulnerador de derechos del ciudadano, ¿quién es? Es el gobierno. Entonces, ¿cómo el presidente del Consejo para la Reforma va a ser el presidente de la República? Pues? Entonces, ¿quién nos protege a nosotros los ciudadanos frente al abuso del poder? ¿Quién nos protege? Sobre todo la independencia de poderes se rompe, pero a ver, lo que te quiero decir es que hay digamos que hay una suerte de empujón que no racionaliza las cosas. O sea, no se trata de que hagamos la reforma porque tenemos que tener el titular, se aprobó la reforma. ¿Por qué no pensamos un minuto qué queremos? Pero ya, tenemos que seguir con sistema presidencial. Pero claro el punto, pero vamos a decir una cosa que tampoco podemos mentir. Sí. El Congreso no necesita que nadie lo asuste a la población para que la población deteste a los congresistas, porque la verdad que no han hecho un buen trabajo. Se lo han ganado a pulso, no solo este Congreso, desde hace tiempo. Todos los congresos son, digamos, impopulares. Pero este es particularmente impopular, este Congreso peruano, me refiero, no el de esta coyuntura. Y segundo, necesitamos una reforma ¿Hace cuánto tiempo necesitamos una reforma? Bueno, llevamos 10 años de atraso, por lo menos. Pero está bien. Y nunca es momento, nunca es momento. Nadie ha dicho que no sea momento. Yo no he dicho que no sea momento de hacer la reforma ni de debatirla, sino que no hacerla a trancas y a locas. De acuerdo. Sin raciocinio. Pero trancas y a locas es... Por tanto, considero que es un error, por ejemplo, que la señora Bartra haya dicho, el 19 de junio apruebo todas las cosas. Y también es un error mandar el archivo a la primera. Despacio, que estamos apurados. Despacio, que estamos apurados. De acuerdo. Y tampoco le brindamos a la población la idea que en el año 2021 vamos a tener una varita mágica que hacemos así y el Perú cambió. No, pero lo cierto es que algo tenemos que hacer para que el Perú empiece a cambiar, ¿no? Mira, yo en eso sí me voy a permitir discrepar de mi amigo Natale, ¿no? Vamos. Tanto él como yo hemos sido en algún momento presidente de la Comisión de Constitución. Cuando yo la presidí el año 2013 a 14, lo primero que hice fue presentar un paquete de reformas políticas, muchas de las cuales las ha presentado de alguna manera Vizcarra, otras que las ha aumentado. Entre ellas estaba, por supuesto, el tema de la bicameralidad. Y sí, a mí me hubiera gustado, Patricia, que hubiese estado en ese momento el señor Vizcarra apoyándonos, ¿no es cierto? Porque cuando conversé con Ollantumala, habiendo además sido su abogado, su vicepresidente de la República, hizo oídos sordos, o sea, no le interesaba la reforma política para nada. Para él, primero estaban las obras públicas, ya sabemos por qué las obras públicas, para después el tema de las adendas y las coimas, y encontrar no solamente una obstrucción o una indiferencia por parte del presidente de la República. Me hubiera gustado que Vizcarra esté en ese momento, porque más allá de discrepar con él en algunas de las reformas que ha presentado, creo que es un avance. Creo yo que el Congreso de la República, ya sea por intereses personales, subalternos, partidarios, no les interesaba y más bien las torpedeaba. Yo me acuerdo que la única reforma política que pudimos aprobar, que fue reforma constitucional, que fue uno de nuestros proyectos, fue la no reelección inmediata de presidentes, o sea, gobernadores regionales y alcaldes. Fue la única que se hizo. Digamos, importante. Yo no creo. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Que por cierto, yo también creo que... Pero se hizo y se aprovechó una coyuntura, porque lamentablemente, Patricia, el país es somos reactivos, ¿no? Somos bomberos, no somos propositivos. Se aprovechó este latrocinio que había en Ancash y de muchos gobiernos regionales para impulsar la reforma política de la no reelección inmediata de gobernadores y presidentes de región. Pero yo creo, para terminar la idea, Patricia, que creo que mal que bien estamos avanzando, mal que bien el Perú se está poniendo de pie, porque este Congreso de la República, mira, si el fujimorismo en el pasado gobierno tenía
37 o 38 votos parlamentarios y torpedeaba las reformas, tú te puedes imaginar ahora con 73, salvo honrosas excepciones, lo que está haciendo para torpedear la reforma política. Lo que pasa es que el fujimorismo no asumió lo que le debió haber asumido. El rol que le tocaba al fujimorismo en este gobierno era ser ellos los que reformaban, ellos los que mejoraban, ellos los que por primera vez se hacía una reforma real en democracia, porque la que hizo Fujimori no fue en democracia. Y de hecho, digamos... Y pasaban a ser un partido moderno y no esto en lo que han terminado siendo. Habiendo sido, sobre todo la última parte de la campaña, como que había un cierto consenso en hacer algo, de nuevo, debatir, no imponer, pero hacer algo en el sistema político, había la expectativa de que teniendo 73 votos a disposición se podían empujar un poco más. Nunca más va a volver, esa coyuntura no va a volver. En esa primera legislatura se le encargó a la congresista Patricia Donaire que preparara un informe, que se reuniera con mucha gente y todo. Eso se encarpetó. Entonces, en todo este tiempo, efectivamente, el fujimorismo con los votos que tiene no ha avanzado nada. Y además, entonces, ahora yo creo ha torpedeado sus propias reformas, porque Patricia Donaire en ese momento era de Fuerza Popular. Efectivamente. ¿No? Ahora, y creo que sí es el momento de empezar a debatir. Yo no creo, yo coincido con Natalia en que no se puede imponer. Creo veo el informe de la Comisión Presidencial más como no diré como un insumo, dado que la palabra ha agarrado cierto desprestigio, pero sí como un punto de partida, que es como lo ve uno de los comisionados, Martín Tanaka, por ejemplo, lo mencionó en una columna. Esto no es un punto de llegada, es un punto de partida, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar o sí propiciar un espacio de debate para que esto empiece a discutirse ya. Pero hay un punto que señaló Omar, que a mí sí me gustaría pensar un poquito más. ¿Fue la reelección? ¿No? Es que sí, yo creo que cuando Omar dice somos reactivos, efectivamente una reforma constitucional, y ahí estoy de acuerdo con Natalia, no puede ser reactiva. Absolutamente. Porque efectivamente el contexto daba para no querer volver a ver a los gobernadores regionales nunca más. Pero necesitas que se queden por lo menos 2 periodos. No siempre. 2 periodos, 1, 2, para que tengan un incentivo. Pero ¿sabes el argumento que se utilizó y creo que es válido? Que es, así como el presidente de la República maneja presupuesto y por eso no hay reelección inmediata, igual el gobernador regional y alcalde que maneja presupuesto tiene ventaja de la reelección con referencia a los ocasionales competidores que no manejan presupuesto del Estado. Claro, es exactamente pero la misma. ahí podría ser limitado. Pero no el nivel de reelección era bajo. Y 20% creo que. Y además y el alcalde es una autoridad que está más cerca a la ciudadanía. En las ciudades más modernas del mundo, los alcaldes tienen años de años. Ahora, eso no quiere decir que no haya fiscalización. Pero no normas claras. Pero no funciona. Bueno, pero... La Contraloría no funciona, nunca ha funcionado. Entonces, ¿de qué fiscalización? Claro, pero por eso pues... En campaña, ¿tú crees que ha funcionado la fiscalización? No funciona. Bueno, entonces, ese argumento que tú esgrimes del facilismo y la practicidad es la que nos lleva, metámonos presos que goce de inocencia y no hay muchas pruebas porque, claro, se puede escapar porque no hay controles, no funciona. Entonces, el presidente de la República también se relija. Pero es que... Es la misma argumento. Yo te digo lo siguiente. Fui invitado por el gobierno de Francia hace muchos años a discutir temas políticos, ¿no? Entonces estuve con un profesor Carcassonne en la Universidad de París y que es un estudioso del derecho constitucional, y él me cambió el chip sobre los sistemas políticos, totalmente, ¿no? Porque me dijo, el problema de América Latina y de ustedes es que ustedes insisten en un sistema presidencialista. Y ese es un error, me dijo. Porque por eso tienen ustedes tantos partidos con tantos outsiders y con tantos, diríamos, cambios radicales, y no tienen 2 o 3 partidos. Tienen que hacer lo que los países que salieron de la crisis se volvieron modernos. Alemania, Italia, España, después del franquismo. ¿Y qué cosa es eso? Ese es el parlamentarismo. ¿Qué significa eso? Significa que usted elige en lista cerrada a partidos políticos. Significa que elegidos, el que tiene mayoría en el Congreso, gobierna. Significa que, en consecuencia, todos aquellos que quieren ser jefes de gobierno están en el Parlamento. Usted mantiene unidad en los partidos, mantiene nivel en los partidos y tiende a un natural bi- o tripartidismo. ¿Cuál era el error del parlamentarismo histórico? Era que las mayorías que se obtenían para hacer gobierno, en el curso, por el desgaste político, se perdían, y en consecuencia esos gobiernos caían porque no tenían el apoyo. Entonces los alemanes, siempre los alemanes inteligentes, crearon lo que se llama el voto de censura positivo. Tú no puedes
hacer caer un gobierno sin el voto de censura, no viene en nombre del reemplazo. Entonces no hay vacío de poder. Y por eso Alemania es un país que tiene estabilidad política. Nos faltan años para eso, ¿no? ¿Cuál es el problema del Perú? Pero fíjate, Alemania... Y los sistemas parlamentarios en Europa están haciendo agua también. Ya les empezaron a crecer los enanos. Pero está estudiado. Un sistema presidencial tiene un promedio de vigencia, está estudiado con... Olvídate, te puedo llenar la mesa de libros. Un sistema presidencial tiene un promedio de vigencia de estabilidad de máximo 18 años. Un sistema parlamentario lo que pasa es que tiene de 90. De eso ¿Por qué? Muy lejos. Porque tiene salida. Nuestro sistema es semipresidencialista, no es presidencialista. No, es semipresidencialista. Por eso está el Congreso como un elemento de equilibrio. Pero los cambios que se quieren hacer ahora es ir a un hiperpresidencialismo. Y eso sí es un error porque garrafal, en un continente con caudillos y con maduros no estamos para darle mucho poder al presidente. Además, yo totalmente de acuerdo que no podemos tener un próximo Congreso, que es lo que vamos a tener, sin reelección, sin bicameralidad, sin inmunidad. O sea, ya mejor no tengamos congresistas, ¿no? Nadie va a querer ser congresista. Yo sí creo que se ha debilitado la institución, pero otra vez... Pero no es inmunidad, Pati, lo que es ese levantamiento de inmunidad. El parlamentario va a seguir teniendo la inmunidad parlamentaria. Lo que va a pasar es que cuando haya un proceso judicial o una condena, la Corte Suprema le va a decir, oiga, ya se levanta la inmunidad. No es lo mismo. De acuerdo, pero si el pedido de inmunidad es a raíz de la Corte Suprema. Yo solo me imagino. Hoy día no hay ningún pedido de la antiinmunidad que no viene a la Corte Suprema. Que algo se tiene que hacer, sí, algo se tiene que hacer. Pero que la cosa no es tan sencilla, porque en la época de Fujimori no hubiera habido... Vamos a ver qué pasó con la acusación contra Chávarri en el Congreso de la República. Escuchamos las declaraciones.